¿Qué es un rayo? Esta es una pregunta que todos nos formulamos alguna vez cuando niños. Y la respuesta que siempre nos han dado es que el rayo es una gigantesca descarga eléctrica. Nada parece más sencillo de comprender. Sin embargo, no siempre fue así. Por miles y miles de años, los seres humanos no supieron explicar este fenómeno tan impresionante como común. Nadie, ni una sola persona a lo largo y ancho del planeta, sabía qué cosa era la electricidad. Por mucho tiempo, la mejor hipótesis fue que se trataba de una especie de arma con la que los dioses combatían para resolver sus rencillas en el cielo. Pero la electricidad no es un invento ni de los hombres ni de los dioses. Es una fuerza elemental de la naturaleza que existe desde el principio del cosmos. Comprenderla y dominarla fue una tarea de mucho tiempo y no pocos riesgos. Los hombres primitivos tenían una gran curiosidad, pero los rayos eran demasiado peligrosos, capaces de partir un enorme árbol en dos o carbonizar a un animal en una fracción de segundo. Por fortuna, es posible analizar fenómenos eléctricos más simples. 600 años antes de Cristo, en la ciudad griega de Mileto, un hombre llamado Tales se ocupó de estudiar una forma de electricidad mucho más modesta que el rayo. Los griegos apreciaban mucho una piedra llamada ámbar, que en realidad es una resina de los árboles petrificada a lo largo de millones de años. En su idioma, el ámbar era conocido como electrón. Tales de Mileto notó que luego de frotar el ámbar con una piel o un lienzo, la piedra era capaz de atraer objetos livianos, como por ejemplo una pluma. A pesar de su aguda observación, Tales no podía pensar en ninguna explicación para esa propiedad del ámbar, salvo que se trataba de alguna forma de magia. Tuvieron que transcurrir 3 siglos hasta que otro filósofo griego descubriera que muchas sustancias además del ámbar eran capaces de atraer objetos livianos luego de ser frotadas. Se llamaba Teofrasto y escribió el primer tratado sobre electricidad, aunque sin darle ese nombre todavía, para explicar que esa curiosa propiedad se debía a una especie de alma o un espíritu que estaba escondido en ellas. Siguieron pasando los años, las décadas, las centurias, sin que nada pudiera aclarar el misterio. Entretanto, otros fenómenos llamaban la atención de los investigadores, como por ejemplo el magnetismo. Los imanes atraen a otros cuerpos metálicos. ¿Sería esta atracción similar a la del ámbar y la pluma? Hacia fines del siglo XVI, el inglés William Gilbert, en recuerdo del nombre griego del ámbar, electrón, llama por primera vez electricidad a esta fuerza y abre las puertas a un sinfín de descubrimientos. Muy pronto, inspirado en los estudios de Gilbert, el alemán Otto von Guericke inventa una máquina para generar electricidad estática frotando una esfera de azufre. Al disponer por fin de una fuente confiable de electricidad, los científicos comenzaron a estudiarla con mayor empeño, ávidos por descubrir sus secretos. Una de las cosas que más los preocupaba era cómo atrapar la electricidad. ¿Sería posible guardarla en algún tipo de recipiente? Pieter van Musschenbroek, un científico holandés, experimentaba en 1746 con una máquina de von Guericke conectada a una botella llena de agua que él sostenía en su mano. Intrigado porque nada sucedía, tocó el alambre con un dedo y recibió un terrible shock. Tras mucho razonar, comprendió que podía sustituir su mano por una lámina de metal, y así descubrió finalmente cómo almacenar la electricidad para descargarla luego a voluntad. Este artefacto fue llamado la botella de Leyden, en recuerdo de la ciudad holandesa donde vivía y trabajaba su inventor. Con la botella de Leyden y el generador de von Guericke, los científicos comenzaron a construir generadores cada vez más potentes,
capaces de producir chispas de considerable longitud. A estas alturas, ya todos sospechaban que los rayos producidos en el laboratorio y los que se veían durante las tormentas eran la misma cosa. Pero, ¿cómo confirmarlo? Apenas 6 años después de la experiencia de Van Muchenbreck, el periodista, político y filósofo Benjamin Franklin realiza en América un histórico experimento. Remonta un barrilete en medio de una tormenta hasta que un rayo se descarga cerca de él. La energía viaja por el hilo, pasa a través de una llave de hierro y de allí a una botella de Leyden. De este modo, Franklin consigue demostrar científicamente que los rayos son un fenómeno eléctrico. Corría el año 1752 y los niños de todo el mundo por fin tuvieron su respuesta.